Pido ayuda económica para seguir las construcciones, para seguir esta obra de reconstrucción de la Santa Madre Iglesia a través de la formación de futuros sacerdotes santos y sabios, de futuras religiosas santas y sabias. Gracias a los que me pueden ayudar. Que Dios les dé el 100%. Pido a los sacerdotes que me manden muchachos que quieran ser sacerdotes, muchachitas que quieran ser religiosas. Hemos añadido una petición nueva después de la Sagrada Comunión, para que no desaparezca el papado, porque ya se ven las intenciones terribles de que desaparezca el papado. Y es lo que yo llamo un golpe terrible al esqueleto del cuerpo místico de Cristo, a los huesos de Cristo. La Iglesia puede desaparecer. No la Iglesia universal, esa nunca va a desaparecer. En algún lugar se va a conservar por promesa divina, porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero en muchos lugares ya ha desaparecido y sigue desapareciendo. Ahora el ataque es por los malos pastores infiltrados dentro de la Iglesia, dentro de la jerarquía de la Iglesia, en los puestos de mando, en los lugares de poder, de autoridad, con un despotismo, con una tiranía, con un absolutismo que no se había visto en la historia de la Iglesia. He hablado en varias ocasiones del documento de trabajo que sacó el secretariado de la Unión de los Cristianos. Y quiero completar lo que ya he dicho. Esta plática, lo digo con humildad, pero es para que la oigan el Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los sacerdotes, las conferencias episcopales. Están destruyendo a la Iglesia. Ese documento originalmente fue escrito en inglés y viene de un secretariado para la Unión de los Cristianos dentro del ecumenismo, ¿verdad?, que inició Pablo VI, que fue continuado por Juan Pablo II, por Benedicto y ahora por Francisco. Y ha ido progresando poco a poco y ahora se ven frutos. Documento de trabajo significa un plan, un designio, una intención. Voy a leerles unos puntos que estuve reflexionando ayer con mucha tristeza. En este documento, como en casi todas las emanaciones que salen de los malos pastores, falta intención apostólica. Apóstoles enviado. ¿A qué son enviados los apóstoles? A convertir. Lo dice nuestro Señor. El que crea y se convierta, se salvará. Y aquí no hay ninguna intención de convertir a nadie. No. Hace muchos años tuve oportunidad de ir a Roma
un juez de la Sagrada Romana Rota me pidió que lo ayudara traduciendo de el inglés al latín a mano. Fue un trabajo terrible de un mes. Pero tuve una tarde libre y fui a ver en el monte Gianicolo, donde yo estudié, ¿verdad?, a las religiosas de Notre Dame de Sion. Notre Dame es nuestra dama, Nuestra Señora de Sion. Ellas y también los padres fueron fundados por un judío convertido y por su hermano. La Virgen Santísima se le apareció a ese padre en el centro de Roma, cerca de Propaganda Fide, la antigua, y le pidió que convirtiera los judíos al cristianismo. Trabajó mucho. Y me tocó, por casualidad, encontrar a la Madre Generala. Me dio mucho gusto. Yo las conocí en Jerusalén. Y pues quería yo libros, ahí los tengo, me los dio, ¿verdad?, sobre su fundador, sobre el espíritu. Yo andaba fundando las religiosas ecuménicas de Guadalupe, que ahora las llamé tridentinas de Guadalupe. Pero me salió con un disparate. Ya no nos dedicamos a convertir a los judíos. Nos dedicamos a acompañarlos. Y eso no es católico. Y yo medio le protesté. Y entonces la intención del fundador fue equivocada. No me quiso responder. Se fue por otro camino. Era una francesita, ¿eh? Son muy peculiares los franceses. Ese mismo espíritu lo encuentro aquí. Ya no se trata de convertir a los protestantes, a los ortodoxos, a los cismáticos, ya no. Ahora es acompañarlos. ¿Qué intención tienen? Buscar la unidad. Ese es el valor más grande, lo han dicho todos los malos pastores. Cuando que la intención es buscar a Cristo. Cristo, nuestro Señor, nunca dijo, yo soy la unidad. Nunca dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo? Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. El propósito apostólico debe ser buscar la verdad, no la unidad, no la unidad. Sí, que todos sean uno, como mi Padre y yo soy uno, pero en la verdad. En este documento se llama The Bishop of Rome, l'évêque de Rome en francés, il vescovo di Roma. Son las tres versiones que encontré y ahí dice, el original está en inglés. Bueno, en ese documento falta la intención misionera que fue cancelada en la Iglesia Católica. Ahí se aplica lo que una canción mexicana de borrachos, la vida no vale nada. Bueno, dice ahí, es una canción, no sé si de León, Guanajuato, me parece. Ahí hacen calzado y usan el cuero y todos los trabajadores traen un cuchillito curvo, filosísimo, para cortar el cuero de las vacas, ¿verdad? Pero cuando se pelean con ese, destripan al otro, Y se dice en esa canción,
Allí se juega la vida y se respeta al que gana. O sea, tú puedes asesinar a una persona y te respetan. Pues está muy mal dicho, perdónenme los de León, Guanajuato, muy mal dicho. No vamos a respetar que hagan sacrificios humanos. No, no vamos a respetar que coman carne humana. No. Un ejemplo lo tenemos en un laico, el fundador de México, Hernán Cortés. Vio cómo entre 4 ministros del culto paganos llevaban a un pobre muchacho a la pirámide que estuvo donde está la Catedral de México, el Templo Mayor. Y lo sacrificaron, le sacaron el corazón vivo. Y Hernán Cortés tomó una barra de fierro, de acero, y subió corriendo, aventó a los sacerdotes esos paganos y derribó el ídolo de Huitzilopochtli. En medio de 3,000 soldados tal vez, armados hasta los dientes. Él tenía un grupito pequeñísimo de españoles y ya no tenían pólvora. Tendrá que mandar a los volcanes a sacar azufre para fabricar la pólvora. Y dijo él, ya que regresó, y no le hicieron nada. A algo hemos de exponernos por nuestra fe. Y yo les digo a los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, a algo nos hemos de exponer por nuestra fe, como yo me estoy exponiendo. Allí, en ese documento, no hay espíritu de querer convertir a los que están en el error, sino de dejarlos en su error. Y se respeta al que gana, dice la canción borracha, ¿verdad? Qué triste, mis hermanos. No hay intención apologética de demostrar la verdad de la única verdadera iglesia, la católica. No. Segundo, pone a la Iglesia Católica a la par con todas las sectas protestantes, herejes. La Iglesia es una iglesia de tantas y llama iglesias a las que no son iglesias. Tercero, ignoran, a propósito, lo que declaró y está en el internet, un antiguo espía de la Unión Soviética que huyó a Estados Unidos y habló de la teología de la liberación, que fue fabricada por Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin como jefe de la Unión Soviética. Y dijo que Nikita Khrushchev inventó la teología de la liberación para toda América Latina, para hacerla comunista, y que primero la experimentó en un país latino, el único país latino que estaba bajo el comunismo, porque le falló España. España tiene dos cualidades: expulsó a los musulmanes, es la única nación del mundo que logró expulsar a los musulmanes. Ninguna otra nación del mundo lo ha hecho. Y España es la única nación del mundo que expulsó a los comunistas.
ahora otra vez la han invadido sin darse cuenta, pero por culpa de los malos pastores. Esa es la verdad de España. El obstáculo más formidable para que hubiera paz en España, paz social, fueron los obispos contra Franco. Y por ahí lo dijo alguien, y yo lo repito. Ellos son los que acabaron con la victoria contra el comunismo en España. A los obispos, que fueron nombrados como administradores apostólicos, porque no podían ser nombrados obispos, porque había un concordato con la Santa Sede, con Franco, y Franco no hubiera admitido a ninguno de los que fueron nombrados por Pablo VI. Esto es historia, no estoy inventando. En cambio, ahora en China, el gobierno comunista nombra a los obispos y la Santa Sede los acepta. Cambió la historia, ¿verdad? Entonces, nos dice ese antiguo agente soviético que toda la teología de la liberación es para que América Latina se haga comunista. Y lo logró. ¿Por culpa de quién? De los malos pastores. Por una parte, ignorantes, totalmente ignorantes. Por otra parte, malévolos contra la doctrina de la Iglesia Católica. Ayudados también por documentos sociales que van contra la verdadera doctrina social de la Iglesia, que está en dos documentos, óigame bien, la auténtica. Rerum Novarum de León XIII, 40º año del Papa Pío XI. Ya lo demás es socialista, es comunista, por más que lo quieran disfrazar de católico. Son afirmaciones muy duras, pero basadas en el estudio, en el estudio. El que me ataque en esto, tiene que decir mentiras, por burro, porque no ha estudiado a fondo la doctrina social de la Iglesia. 29 años pasé traduciéndoles a los obispos doctrina social de la Iglesia, obispos de todo el mundo. Bueno, este documento tiene el método de Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, antes de la Revolución Francesa, da un método equivocadísimo, que es herético, porque supone que el hombre no tiene pecado original. El famoso Emilio, un niño que se va a educar sin el influjo de la sociedad. Es la soberbia terrible, contra Dios, contra la Iglesia. Y así, en este documento se pregunta a cada secta, a cada confesión cristiana, ¿cómo quieren ustedes que sea el Papa? Es el inicio, es un paso que va a seguir ahora, A ver, todos con la sinodalidad, ¿cómo quieren que sean los mandamientos de la ley de Dios? Voten ustedes, díganos, Piensen un poquito. Es como preguntarle a los alumnos, ¿cómo quieren que sea la suma? 2 y 2. Son 4, pero si ustedes votan, la mayoría va a decir, 2 y 2 son 5.
¡Bravo! Eso va a ser, dice el Papa Francisco, ¿verdad? El resultado de la sinodalidad, del sínodo, ya tiene valor de magisterio, ya es doctrina de la Iglesia. Oh. Y usted, monseñor, que habla del Papa, se va a condenar al infierno. Ah, bueno, pues, a ver quién me encuentro ahí de ustedes, a ver quién me encuentro, ahí nos saludamos. No, yo no me voy a ir al infierno por eso, no, señor. La razón, usémosla. Entonces, los luteranos dicen, yo quiero al Papa que sea de color amarillo. Los anglicanos, yo quiero que sea color rosita. Los adventistas del séptimo día, yo quiero que sea de color negro. Cada quien va a pedir cómo quieren el Papa. Y el documento derrotista, ya derrotado antes de comenzar la batalla, que no es batalla, dice, se les va a conceder. La Iglesia Católica, fíjense, eso viene ya desde muy atrás, tiene que pedir perdón. La Iglesia Católica tiene que pedir perdón por los mandamientos de la ley de Dios, por los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Tiene que pedir perdón por los sacramentos. La Iglesia Católica tiene que pedir perdón por Jesucristo. Esa es la verdad. Si leen ese documento, son 150 páginas en inglés. ¿Y por qué digo en inglés? Porque es el original, ahí se ve mejor la intención de quien lo hizo. Pero de los obispos, ¿quién sabe inglés? Claro, no los americanos, ni los australianos, ni los del mundo anglosajón. En Europa tal vez. Pero los nuestros podrán. Si yo fui traductor de obispos, ¿por qué fui traductor de obispos? Porque no sabían inglés. 29 años. Conocí miles de obispos. Y luego 32 años traduciendo bioética. Por eso les digo, este documento está mal. Y es el primer paso para que la Iglesia sea destruida. Sin embargo, ellos mismos confiesan que hay dos obstáculos. Primero, las palabras que se refieren a San Pedro en el Evangelio. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que tú abras quedará abierto, lo que tú cierres quedará cerrado. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Una vez, dice nuestro Señor, yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y una vez confirmado tú, confirma a tus hermanos. Esas palabras son un obstáculo para esta unión que busca, según eso, la Santa Sede. ¿Pero cuál es el remedio? Ya lo hemos visto. La Comisión Bíblica Internacional del Papa, de Francisco, tocó el asunto de Sodoma y Gomorra y salió con el disparate. No fueron castigados por ser homosexuales, no, sino porque no le dieron hospitalidad a un migrante, a los migrantes. Y el nuevo predicador de la Santa Sede, el padre Pasolini, es famoso por torcer la Biblia y decir que Cristo fue homosexual con Lázaro, que David fue homosexual con Jonatán, el hijo de Saúl. Y
Francisco hizo el prólogo para el nuevo comentario bíblico San Jerónimo, que está dedicado a torcer la Biblia para sacar conclusiones que apoyen el pecado. Y así la Biblia homosexual ya corre por todas las manos de los sacerdotes. Pero hay otro obstáculo, dice el documento, el Concilio Vaticano I, donde se habla del primado de San Pedro, del Papa, de la infalibilidad del Papa. Pues vamos a interpretarlo. Vamos a buscar cómo destruirlo. La interpretación, la hermenéutica, es una materia que antes se estudiaba en los seminarios. La apologética era una materia que antes se estudiaba en los seminarios. La pedagogía correcta se estudiaba en los seminarios. Se quitó todo eso hace más de 60 años. Y los obispos actuales, los cardenales actuales, no saben ni jota de estas materias. Todo se fue preparando para que con una jerarquía ignorante, desde cardenales hasta sacerdotes, se pudieran introducir en la Iglesia estas herejías, con autoridad, con poder, bajo obediencia. Si no, no estás en la Iglesia. Y eso es falso, mis hermanos. Aunque venga un ángel del cielo a predicarte cosas contrarias a la tradición, no lo debemos recibir. Así les digo yo, repitiendo a San Pablo, no recibamos estas doctrinas heréticas. Hoy es el momento de defender al papado como institución, según la tradición católica, infalible cuando habla ex cátedra, que tiene el primado sobre todos los demás apóstoles, que tiene jurisdicción universal. Pero repito lo que he dicho en estos últimos días. Ya la guerra no es contra el Papa, es contra la sede apostólica, es decir, no contra el individuo fulano de tal, que es digno, que es indigno, que es hereje, que es verdaderamente Papa o no lo es. Y eso vale Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco. No, la guerra es contra la sede apostólica, repito, contra la institución del papado. Y llegó el momento de defender la sede apostólica. Les decía yo ayer, día de la Inmaculada, que San José, el esposo castísimo de María, fue carpintero, que nuestro Señor Jesús fue carpintero. ¿Qué ocupamos? Carpinteros para hacer la sede apostólica, que es de madera, la que se conserva en el Vaticano. Qué triste momento, que para quedar bien con los herejes y protestantes, con los cismáticos, con los apóstatas, la Iglesia Católica cambia la Sagrada Escritura, ya cambió la tradición desde hace años. Cambia la liturgia, cambia el dogma, cambia la doctrina.
cambia a Jesucristo. Y esa es la verdad. La conclusión que saco yo es muy sencilla. Estudien, seminaristas, estudien hebreo, griego, estudien alemán, francés, inglés, estudien hebreo, arameo, copto, siriaco, caldeo, estudien la dogmática, la moral, la Sagrada Escritura, la patrología, para poder defender la Santa Madre Iglesia. Estudien apologética, porque no se puede ser santo el día de hoy si no combates las herejías que inundaron la Iglesia Católica. No se puede ser santo con apariciones celestiales, con gestos místicos que son falsos. No se puede ser santo con devocioncitas. Se ocupan guerreros como San Atanasio que defiendan a la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.